Soy especialista en centro quirúrgico y en gestión de central de esterilización. El día de hoy vamos a tocar tema muy importante para la central de esterilización, que son empaques, clasificación, características, sus ventajas, las desventajas, cómo empacamos y cómo organizamos estos dispositivos médicos. Ok, empecemos entonces. Nuestro manual de esterilización actual, que rige desde el 2002, nos dice que todo artículo para ser esterilizado, almacenado y transportado debe ser acondicionado en empaques seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilidad del material procesado. Esto nos dice el Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalaria del MINSA desde el año 2002. Este manual aún no ha sido actualizado en su totalidad, pero es lo que nos rige hasta el momento. Los empaques, nosotros tenemos en nuestro medio diversos tipos de empaque, diversos tipos de maneras como empacar, pero como lo decía la licenciada Patricia Roca desde un inicio, la estandarización de los procesos es la parte fundamental de todo, el eje fundamental de una central de esterilización. ¿Cómo se define el empaque de esterilización? Se define como una envoltura de uso único, específico para la esterilización de productos que son para la salud, que debe permitir un proceso de esterilización eficaz, que debe mantener la esterilidad del contenido durante su almacenamiento y posibilitar la apertura séptica. Muchos de nuestros productos vienen ya con estos empaques. En centro quirúrgico nosotros recibimos algunos productos de fabricante ya, como por ejemplo los lápices de electrocauterio que son descartables, ya vienen con un empaque definido, vienen con ciertas características que ahora lo vamos a ver y que también deben cumplir nuestros empaques de uso hospitalario. ¿Qué componen estos sistemas de empaque? Es un sistema de barrera estéril y también tenemos lo que ahora lo llamamos el empaque protector, que ahora lo vamos a ver. El sistema de barrera estéril es empaque mínimo que impide el ingreso de microorganismos y permite la presentación aséptica del producto en el momento de su uso. No tan solo los productos se utilizan en centro quirúrgico, en sala de operaciones, lo utilizamos en todo momento en atención al paciente. Un equipo de curación en la emergencia, un equipo de sutura en la unidad de cuidados intensivos, un paquete de ropa en centro obstétrico. Entonces todos nuestros productos derivados de la central de esterilización podemos utilizarlos en cualquier punto de uso hospitalario. ¿Qué requisitos deben tener estos empaques? Según la norma europea, la 868, nos dice que debe ser con resistencia al agua, repelencia al alcohol, resistencia al estallido en seco, quiere decir que no se rompa al momento de que lo esté empacando. Resistencia al estallido en húmedo, que no se rompa durante el proceso de esterilización a vapor. Resistencia a la tensión longitudinal y lateral en seco. Los laterales del empaque deben permanecer íntegros. Resistencia a la tensión longitudinal y lateral en húmedo cuando se esté en proceso. Resistencia al desgarro longitudinal y lateral, alargamiento longitudinal y lateral, plegabilidad longitudinal, plegabilidad lateral, resistividad y baja memoria. ¿A qué nos referimos cuando se dice con baja memoria? Que no quede, yo doblo la manga y no se quede doblada constantemente, o que no quede ese borde que usualmente queda en algunos empaques, por ejemplo en los papeles. Yo lo doblo y queda esa línea, ¿no? Entonces baja memoria es que no se quede así permanentemente. ¿Qué características debe tener? Debe tener permeabilidad al agente esterilizante, o sea, permitir su entrada y salida del agente esterilizante. Aptitud para la esterilización, que sean compatibles con los procesos de esterilización, ya sea a vapor, a peróxido de hidrógeno, a vapor o plasma, a óxido de etileno, formaldehído, etc. Resistencia a la perforación, desgarro y estallido. Eso quiere decir que debemos garantizar la integridad del producto para la seguridad del paciente.
Poseer indicador de esterilización. Actualmente los productos ahora vienen con los bordes, con sus indicadores ya anexos al empaque. Entonces, esa es una de las características. Efectiva barrera bacteriana, o sea que preserve el estado de esterilidad del contenido desde el momento de su empaque hasta el momento de su uso. Tener baja memoria, como lo hemos explicado. Plegabilidad, o sea, posibilitar la apertura y presentación aséptica. Indicar dirección de apertura. Ustedes han notado en algunas empaques, por ejemplo, las mangas mixtas, tienen un dibujito de dónde se debe aperturar. Entonces, ese es un icono que nosotros debemos tener como guía al momento de hacer nuestro empaque, el sello de primer sello y el sello de apertura. ¿A qué nos referimos con empaque protector? El empaque protector es una configuración de materiales diseñada para prevenir daños en el sistema de barrera estéril y su contenido, desde el momento del armado del empaque hasta el momento de su uso. Está diseñado para proporcionar una protección adicional contra daños, no para proveer una barrera microbiológica. Ustedes han visto que cuando les llega un producto, digamos, de China, viene en una cajita de cartón y adicional lo envuelven en una posiblemente algo con burbujas, un film con burbujas, y encima le viene un film encima, ¿cierto? Ok. Si eso lo trasladamos al ámbito hospitalario, nosotros tenemos digamos, los productos que vamos a esterilizar en los diversos empaques que podamos utilizar. Lo podemos poner en un contenedor de plástico, en un contenedor rígido, y adicional a ello, si lo vamos a transportar a otro lugar, lo podemos envolver en papel film o en una bolsa plástica. Esto no quiere decir que esta sea la barrera microbiológica aséptica que se le está dando al producto. Es una barrera de transporte que posiblemente, digamos, yo voy a transportar un producto estéril del punto A hacia el punto B, pero en el trayecto yo tengo que pasar por una carretera, tengo que pasar por la calle, etcétera. Esto me ayuda a hacer un empaque protector de traslado. Más que nada a eso se refiere cuando nos referimos a empaque protector. De acuerdo a los tipos de empaque, tenemos una clasificación que es de acuerdo al grado, que son empaques de grado médico y empaques de grado no médico. De acuerdo al uso, son empaques desechables o empaques reutilizables. También podemos hablar de acuerdo a su flexibilidad, puede ser empaques rígidos o empaques flexibles. Los tipos de empaques son rollos y bolsas termosellables, mangas mixtas, mangas Tyvek, bolsas preformadas que ya vienen preselladas, ya listas simplemente para poner el instrumental, y vienen algunos con adhesivo incluido para poder ya tenerlo listo al instante. Tiene ciertas desventajas, pero ya venden en el mercado estos tipos de empaques. Envoltorios para esterilización, puede ser papel crepado, tela no tejida. Contenedores de esterilización reutilizables, ahora vienen con y sin filtro. Los con filtro también tienen su clasificación, pueden ser con filtro descartable, con filtro permanente o filtro que de acuerdo a cada cierto ciclo son cambiados. Entonces cada uno tiene sus características en común. Los rollos y bolsas termosellables, más conocidos como las mangas mixtas, formados por una capa transparente y otra de papel grado médico. El lado transparente constituido por varias capas de polipropileno y una capa de unión al film de poliéster. Indicadores impresos, dirección de apertura impresa. Estos tipos de empaques nos da resistencia mecánica, nos da porosidad controlada, flexibilidad, podemos empacar cualquier producto en ello, nos permite una visualización del producto que vamos a esterilizar. Algunos poseen tratamiento que impiden instalación y desarrollo de microorganismos. En algunos productos vienen algunos agregados adicionales
que de acuerdo a los proveedores, fabricantes, son los que adicionan ello, ¿no? Estos productos vienen con, adicional a ellos, vienen con mobiliario para poder organizarlos. Vienen de diferentes medidas, vienen de diferentes colores, gramajes, y también son utilizados con unos equipos especiales que permiten el sellado hermético, que también debe tener su calibración adecuada para estos tipos de empaques. Las mangas Tyvek es un lado opaco que contiene microfibra de polietileno soldados con calor y presión, un lado transparente que es bilaminado 100% de polipropileno, libre de celulosa, y es utilizado en esterilización de peróxido de hidrógeno, ya sea en vapor o en plasma. Las ventajas de estos empaques es que favorece la apertura aséptica, es mucho más rápido para el usuario que es, por ejemplo, sala de operaciones. Alta protección mecánica, son muy resistentes al peso. Excelente barrera microbiana, pero tiene sus desventajas. Tenemos la desventaja que es de alto costo, son muy caras estas mangas y el uso es limitado, solamente me permite para utilizarlo en este tipo de método de esterilización. De igual manera, vienen con sus mobiliarios para poder organizarlos, tienen sus equipos selladores que hacen el sellado hermético a cierta temperatura, de igual manera necesita su calibración adecuada. Ideal para contenido pesado, con filo o voluminosos, gran pelabilidad, eso quiere decir que permite fácilmente la apertura para poder dar el uso, muy bajo desprendimiento de pelusa, no desprende pelusa y es muy adaptable para lo que es temas de quirófano. Papel crepado. Creo que en cuanto a papel crepado, sí, casi todo manejamos en todos los ámbitos hospitalarios. Es un sistema de barrera estéril para envoltura de textiles y set de instrumentos en bandejas. También se utilizan como embalaje interno en contenedores. Las ventajas que tenemos de este empaque es que es alta barrera microbiana, fácil conformación, es muy adaptable a todos los tipos de empaque que podamos realizar, buena resistencia, de acuerdo a su gramaje, a su consistencia, podemos esterilizar de productos pequeños hasta productos grandes, baja liberación de partículas. Dentro de sus desventajas tenemos que no puede ser reutilizada, es de un solo uso y se debe descartar. Pierde resistencia mecánica en humedad, se vuelve lábil y puede, si nosotros lo manipulamos estando húmedo, se llega a romper. Aquí quiero hacer un alto de que dentro de las ventajas que tenemos del papel crepado es de un uso muy extendido en el ámbito hospitalario, todos lo hemos utilizado, pero siendo esta su desventaja que no puede ser reutilizada, muchos de los usuarios, me incluyo porque antes lo hemos hecho, es que lo hemos reutilizado. ¿Por qué? Vemos que no está sucio, no está manchado, no está roto, y ¿qué hago? Esto me puede servir para después y lo reutilizo. Eso es una práctica muy usual que hemos tenido en este país y que debemos erradicar. ¿Por qué? Porque la indicación del fabricante me dice que esto solamente me va a servir por una vez. Si yo lo vuelvo a reutilizar macroscópicamente, eso quiere decir que frente a mis ojos todo está ok, pero microscópicamente los poros que debe tener este tipo de empaque ya no es lo mismo, la resistencia ya no es igual, no me ofrece la misma seguridad de que no se va a contaminar como me lo ofreció la primera vez. Entonces eso tenemos que nosotros gestionar de la manera más oportuna para poder ya erradicar el reuso de algunos materiales de esterilización. Me podrán decir, pero yo lo utilizo no para esterilización, lo puedo utilizar como digamos un separador para descarte, para cualquier otra cosa. Sí, se puede reutilizar, pero no para esterilización.
El papel crepado tiene generaciones. La primera generación, que es de 100% de fibras de celulosa. La segunda generación, constituido por 98% de fibra de celulosa y 2% de aglutinantes sintéticos. La tercera generación, constituido del 92% de fibra de celulosa, 4% de fibra sintética y 4% de aglutinante sintético. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cómo es que se va anexando algunas aleaciones a este tipo de celulosa y se va volviendo más flexible o más resistente, un poco más grueso, entonces resistente a algunos materiales que contienen mayor peso. Por ejemplo, la generación 1 es de 100% de fibra de celulosa, excelente barrera bacteriana, alta repelencia al agua, excelente resistencia mecánica durante la esterilización, es más rentable y ecológica y resiste un peso hasta de 3 kilos. Su uso es para vapor de agua, óxido de etileno o formaldehído. No se puede utilizar en peróxido de hidrógeno. Está recomendado para paquetes, bandejas pequeñas y medianas. La segunda generación, que es de 98% de fibra de celulosa, 2% de ligantes sintéticos, tiene muy buen desempeño de barrera bacteriana, repelencia al agua mejorada, equilibrio entre resistencia, plegabilidad y suavidad. En este empaque me pueden resistir hasta 6 kilos si lo pongo en doble hoja. Su uso para vapor, óxido de etileno y formaldehído. De igual manera no se puede utilizar en peróxido de hidrógeno. Me sirve para paquetes, bandejas medianas, grandes, envoltorio interno de contenedores. Y para una tercera generación, que ya es de 92% de fibra de celulosa, 4% de fibras sintéticas y 4% de ligantes sintéticos. Buen desempeño de barrera bacteriana, repelencia a fluidos, agua y alcohol, óptima resistencia mecánica, alta plegabilidad y suavidad, y me resiste hasta un peso de 12 kilos en doble hoja. El uso también es igual para vapor de agua, óxido de etileno y formaldehído. De igual manera, igual que sus otras generaciones, no se puede utilizar en peróxido de hidrógeno. Las telas no tejidas. Su uso son para envolver paquete de material textil y set de instrumentos en bandejas. También se utilizan para embalaje interno en contenedores. Estas son mucho más resistentes, usualmente utilizadas para las cajas de traumatología que son muy pesadas. Dentro de sus ventajas es que tienen alta barrera microbiana, son maleables, tienen muy buena resistencia, son hidrorrepelentes, o sea, repelen el agua. Las desventajas: no pueden ser reutilizadas y tienen efecto memoria, a diferencia de las mangas mixtas. Las telas no tejidas son 100% de polipropileno, excelente repelencia a fluidos, efectiva barrera bacteriana, alta resistencia a la tracción y rasgado. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos trasladado algunos materiales, usualmente son muy pesados? ¿Y qué es lo que hacemos? Arrastramos en la mesa o jalamos dentro del mostrador, y si está envuelto en papel crepado, ¿qué es lo que pasa? Se rompe. Usualmente, justo para esto es la tela no tejida. No quiere decir que lo voy a arrastrar y no se va a romper, sino es que resiste esa fricción que puede realizar. No tiene memoria, es antiestática. El uso para vapor de peróxido de hidrógeno, vapor de agua, óxido de etileno y formaldehído. Contiene una capa de fibra larga que no despeluza, es antiestática, es esta de acá, las dos de arriba y abajo, y la de medio es una fibra de barrera bacteriana. Los tipos de telas producidos al formar es una red con fibras o filamento de polietileno y polipropileno que se unen por procedimientos mecánicos, fusionando las fibras, disolviendo y resolidificando su superficie. Son térmicas por fusión de las fibras por calor,
químicas agregando un adhesivo y pueden ser sin ser tejidas. De igual manera tenemos en diversos gramajes, eso quiere decir grosores, pesos, colores, tamaños. Tenemos diversos escenarios de proveedores que nos pueden brindar todos los productos que nosotros requerimos en la central de esterilización referente a empaques. Un tipo de producto que ya no estamos utilizando en algunos lugares es los tejidos de algodón o lino, que no constituyen una barrera microbiológica, una barrera bacteriana, por la alta porosidad que contienen en su tramaje. Las ventajas es que puede ser reutilizado, sí. Fácil manipulación, es muy fácil para poder hacer los dobleces. Buena resistencia, sí, porque no se llegan a romper con facilidad. Pero su desventaja es que desprenden pelusas, que es algo muy peligroso para cirugías en centro quirúrgico. Difícil control de desempeño, baja barrera microbiana. Eso quiere decir que no me da la seguridad de esterilidad y no sirve como barrera estéril. Por lo tanto, no es un tipo de empaque que deba ser utilizado en el ámbito hospitalario. Tenemos también el tipo de empaque que son los contenedores, que es el sistema de barrera estéril rígida de diferentes materiales. Pueden ser acero, aluminio, polímeros opacos, polímeros transparentes, con, sin color, de diversos tamaños, de diferente grosor. Pueden venir con filtro, sin filtro, como les refería. Estos pueden ser con filtros permanentes o eternos, que les llaman, con filtros reutilizables hasta cierto número de ciclos, o con filtros descartables también. Estos son usados usualmente para los sets quirúrgicos en sala de operaciones. Dentro de sus ventajas tenemos que son de alta barrera microbiana, favorece la apertura séptica, tiene una alta protección mecánica y son reutilizables. Lo malo de todos estos contenedores es que su costo de adquisición es muy elevado, su costo de mantenimiento es elevado, y si son contenedores con filtro, de igual manera se debe gestionar el tema del recambio. Como decía, la ventaja es cambio de filtro. La extracción de aire, el acceso al vapor, los filtros o válvulas, mantenimiento de la esterilidad de almacenamiento. El tamaño es basado en la unidad técnica de esterilización, por lo tanto se ajustan esterilizadores, lavadoras y son compatibles con los materiales de empaque que también se basan en esta unidad. Son muy dinámicos, lo encontramos de diversos tamaños, de diferentes modelos. Pueden venir con algunos aditivos, por ejemplo, algunos vienen con algunas siliconas para poder que nos sirva como alfombra para algunos materiales, como por ejemplo dental, oftalmología, cirugía fina, neurocirugía. Hay algunos que ya vienen con algún tipo de soporte de silicona para que ese instrumento no se mueva, que tenga su lugar específico dentro de la caja, etc. Tiene una apertura séptica, es muy fácil para poder manipularlo, es efectiva protección mecánica, se puede colocar uno encima de otro, no impide la penetración del vapor, no se deforman, no producen condensado, no dificulta su secado y tiene un sistema de cierre. Cuando algunas personas me refieren, ya, entonces puedo apilar mis contenedores. Sí, pero si eso los permiten. Hay algunos contenedores que son totalmente planos y que son de diferentes marcas. Yo no puedo combinar un contenedor que sea completamente liso a otros que tienen algunas especificaciones dentro de su estructura para poder ser apilables. Eso me da las indicaciones del fabricante. El fabricante, cuando yo compro un contenedor, me dice: este contenedor es apilable. Eso quiere decir que puedo colocarlo uno encima de otro. Si el fabricante me indica que no es apilable y que debe tener cierto espacio para poder hacer el pase al agente esterilizante, no puedo apilarlo.
Recomendaciones para los empaques. Tenemos de que los artículos a ser esterilizados deben ser empacados de manera tal que facilite la esterilización, permita una presentación aséptica del contenido del paquete. El empaque debe utilizarse según las instrucciones de uso del fabricante y el fabricante de esterilización. Eso quiere decir de que debe ser el empaque correcto para el tipo de esterilización que voy a realizar. No voy a mezclar, por ejemplo, mangas Tyvek, que es para peróxido de hidrógeno, y lo voy a mandar a vapor, porque no son compatibles. Me va a fallar el sistema de barrera. La inspección, debo inspeccionar el empaque, los filtros, si contienen defectos, el tamaño. No puedo poner un material pequeño en una manga gigante, o al contrario, un producto grande en uno pequeño, tratar de meterlo, y a las finales termina rompiéndose el empaque. Pérdida de la integridad, lo que le decía, si este producto es muy grande para el empaque, termina rompiéndose durante el proceso de esterilización. El peso, si es un producto muy pesado, por más pequeño que sea y que entre en la manga, por lo pesado puede terminar rompiendo el empaque. El secado, de igual manera, tengo que controlar todos los tipos. Una vez que termina la esterilización, debo dejar el reposo para poder manipular estos productos, porque el cambio de temperatura produce cierta humedad, y si yo de inmediato aperturo la autoclave y estoy tocando las mangas, puedo terminar contaminando o rompiendo los productos. Sistema de empaque deberán ser compatibles con el método de esterilización específico en el cual se utilizará. La interacción entre los sistemas de envasado dispositivos es compleja. No todos los sistemas empacados son iguales. No todos los productos son compatibles con los procesos de esterilización. Eso lo determina el fabricante. Si el fabricante me dice que este producto debe ser esterilizado a vapor, solo es a vapor. Yo creo que esto debe ir a peróxido de hidrógeno porque es delicado. Probablemente el fabricante ya lo probó y dice no es compatible, porque se va a malograr, se va a decolorar, se va a volver frágil, se puede cuartear, se puede romper, etcétera. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta las indicaciones del fabricante para escoger el método de esterilización. Los materiales deben ser procesados, almacenados de manera que se conserven las cualidades requeridas para la esterilización. Condiciones ambientales de almacenamiento, equilibrio entre la temperatura y humedad puede ser necesario para permitir la adecuada penetración del agente esterilizante. La manipulación, prevenir el deterioro, el empaque protector, evitar contaminantes, cuerpos extraños, etc. Deben utilizarse indicadores químicos específicos para el método de esterilización seleccionado para cada paquete. Programa de monitoreo, indicadores internos, pueden ser tipo 4, tipo 5, los indicadores externos, que son los de proceso, todo en todo paquete sin excepción. Para empaque de manga mixta o bolsa sellable, el contenido no debe ocupar más de las 3/4 partes del empaque. Controlar sistemáticamente el sellado, ausencia de pliegues, canales o ranuras, no hermeticidad. Eso quiere decir que debe estar un sellado hermético. Ahora en el mercado nos ofrecen test de sellado que nos podemos validar de acuerdo al requerimiento del servicio. Cumplir dirección de apertura, el icono de apertura que le mencioné hace un momento, donde se debe aperturar. Sellar primero el fondo y luego el peel open, o sea, por donde se va a abrir. La pestaña de apertura, que debe ser de 2 a 3 centímetros para facilitar su manipulación y que no se contamine en el punto de uso. Los contenedores rígidos de esterilización deben ser utilizados, lavados, inspeccionados, reparados y recibir mantenimiento según instrucciones del fabricante. Los contenedores pueden ser los más caros que hay en el mercado, pueden ser los más bonitos que tengamos, pero si no los cuidamos se van a deteriorar y van a terminar, en vez de ser una barrera estéril, van a terminar siendo algo que nos va a entorpecer el sistema de esterilización. Entonces tenemos el cambio de filtro, que puede ser
descartable, o sea, de un solo uso, cada 1000 ciclos, cada 5000 ciclos, o filtros permanentes. Revisión de las empaquetaduras, el lavado debe ser siempre. Si están defectuosos, chancados, doblados, deben ser retirados y permitir el ingreso porque permiten el ingreso de contaminantes. Esto es de acuerdo al proveedor, al mantenimiento, al servicio técnico que se le realiza. Todo empaque esterilizado debe contener una etiqueta, un rótulo que debe mantener y que debe decir. En el mercado hay muchas etiquetas que nos venden con productos de esterilización. Este es uno de ellos, por ejemplo, nos dice la fecha de esterilización, lote del que se está esterilizando, o un número trazador que el cual nosotros estamos haciendo la trazabilidad del producto. El servicio usuario, la descripción general del producto, o sea, qué es lo que estoy empacando, la fecha de caducidad, cuánto tiempo es lo que dura la esterilidad de ese producto o lo que estamos coordinando, las iniciales del operador, o también existen en el mercado muchos sistemas de trazabilidad o de etiquetado que nos pueden ayudar a identificar nuestros productos. Tenemos códigos QR, tenemos códigos de barra, tenemos etiquetas autoadhesivas, etiquetas que pueden ser colocadas en diferentes puntos y nos da toda la información que nosotros podemos requerir de nuestro producto y luego producir una trazabilidad de la misma. La compatibilidad de estos productos, de estos empaques, es que las bolsas o manga mixtas es compatible con vapor, con óxido de etileno, con formaldehído, pero no es compatible con peróxido de hidrógeno. El papel crepado es compatible con vapor, óxido de etileno, formaldehído, pero no es compatible con peróxido de hidrógeno. La tela no tejida es compatible con todos los procesos de esterilización. El Tyvek solamente es compatible con óxido de etileno, formaldehído y vapor de peróxido de hidrógeno, no es con vapor de agua. Las cajas metálicas se pueden esterilizar en cualquiera de los agentes esterilizantes. Contenedor rígido de igual manera, y los contenedores rígidos tenemos que tener en cuenta son los filtros. El textil solamente es para vapor de agua y no es compatible con ningún otro método de esterilización. ¿Cuántos de nosotros acá armamos cajas quirúrgicas, ya sea en sala de operaciones o en central de esterilización? Casi todos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos familiarizados con las pinzas? Ok. Usualmente el empaque que debemos utilizar nos dice el manual del MINSA que es de tipo sobre, que es el más usual, el más dinámico, el que nos ofrece mayor barrera bacteriana, pero también existe otro que es el tipo cuadrado, que es de igual manera, pero es un poco más complejo, se utiliza para ciertos productos, pero no es muy usual en el ámbito hospitalario. Podemos tener instrumental de alta gama, podemos tener instrumental muy complejo, como también instrumental muy simple. Tenemos desde equipos de curación, set de sutura, hasta un set quirúrgico de 100 piezas, 200 piezas, que usualmente todo eso va para una cirugía. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo es que dinamizamos nuestro armado de caja. No es como yo lo quiera hacer, no es como que para mí es más fácil hacerlo así, no, es de acuerdo a la dinamicidad que le voy a dar para el uso. O sea, ¿quién es la persona que va a utilizar este instrumental? En este momento va a ser la instrumentista que va a sacar el instrumental, lo va a preparar para una cirugía, para poder atender a una operación, ¿cierto? Si yo le complico el armado de esta caja al instrumentista, voy a complicar muchas cosas referentes a una cirugía. Por lo tanto, nosotros tenemos que en nuestros centros hospitalarios estandarizar el proceso de armado de cajas.
Por ejemplo, yo les doy uno de ellos, es que, por ejemplo, las portaagujas deben ir al final, las de apertura al inicio, los cortantes deben ir separados de todo el instrumental. ¿Por qué? Porque es lo primero que voy a coger al momento de aperturar, es lo primero que voy a agarrar, es el bisturí, ¿cierto? Entonces debe estar separado en un paquetito lo que es de apertura, lo que es de campo en otro lado, y el resto de pinzas ordenadas de acuerdo a tamaño y a tipo. No debo permitir esterilizar productos con óxido o que ya se nota una suciedad que no sale. Por ejemplo, ¿cuánto de nosotros nos ha llegado para traumatología? Usualmente no de nuestra casa, sino de externos, por ejemplo, que nos prestan el instrumental y llegan con instrumental así, oxidado, sucio. Estos no son materiales quirúrgicos, no es acero quirúrgico. ¿Esto dónde lo consigo? En la ferretería. Pero muchas veces nos traen eso para esterilizar y nosotros lo aceptamos. Entonces, eso es algo que nosotros no debemos aceptar. ¿Por qué? Porque esto no se puede limpiar, no se puede sacar el óxido. Y recuerden las ponencias anteriores que les dice, todo lo que no puede ser limpio no puede ser estéril. Hay diversas formas de ordenar el instrumental quirúrgico, de separarlo, como le decía, por ejemplo, las pinzas de campo para un lado, porque son lo primero que voy a coger cuando comienzo la vestimenta quirúrgica, ¿cierto? ¿Qué le voy a pasar al cirujano? Lo primero son pinzas de campo. Luego, ¿qué son? Las de apertura. Las de apertura las puedo tener por separado, justamente simplemente para sacar y comenzar mi cirugía. Es una cirugía de emergencia, por ejemplo. Entonces yo tengo que dinamizar el tiempo quirúrgico. Entonces yo ya los tengo separados. Podemos estandarizar con centro quirúrgico cómo vamos a armar las cajas. Todas mis cajas van a ir con las disecciones a la derecha o a la izquierda. Todas mis pinzas de campo en la parte izquierda o superior. Entonces nos ponemos de acuerdo y todos hablamos el mismo idioma, desde central de esterilización hasta centro quirúrgico. No debemos permitir las dificultades al momento de armar la caja y al momento de uso. Esto, por ejemplo, es muy difícil para un instrumentista estar retirando en una cirugía de emergencia, por ejemplo. ¿Por qué? Está clampado, encima son pinzas de campo, tienen puntas, entonces es un riesgo que yo me puedo pinchar, me puedo hacer daño al momento de querer liberar estas pinzas. Entonces debemos no tan solamente pensar en nosotros, sino en el usuario que lo va a utilizar. Como les decía, hay algunas cajas que vienen ya con el instrumental preformado dentro de sus cajas. Vienen con dispositivos de silicona que me permiten organizar mi instrumental y tenerlo listo y que no se mueva y que todo vaya en su lugar. Recuerden que el armado de caja es un arte que nosotros mismos lo hacemos y que debemos ponerlo en práctica. Si nosotros armamos por armar, podemos dejar todo desordenada la caja y podemos mostrar poco profesionalismo al momento de la persona que abra la caja va a decir, ¿quién armó esto? Y va a ser un comentario desagradable probablemente. Hay productos que utilizan, hay empaques que se utilizan con otros productos, por ejemplo adhesivos, que son los indicadores externos. Pero si nosotros hacemos mal uso de estos indicadores externos, producimos un mal uso y desgaste económico. Por ejemplo, estos empaques ya son excesivos. Miren las cintas externas que estamos utilizando. Si nosotros también tenemos cajas de tornillo, por ejemplo, con cinta de esparadrapo, no se va a sostener y me va a dificultar y al contrario, me va a entorpecer el sistema de esterilización. Y para terminar, les quiero mostrar este video